Saludos a todos los aquí presentes hoy en el Petit Palais, el Palacín de León, a las autoridades que nos acompañan, empresarios, profesionales de distintas áreas y, por supuesto, también saludos cordiales para todos los que nos ven a través de sus pantallas. Todos formamos parte de esta tierra y todos podemos contribuir a mejorar su horizonte. Con este objetivo, Castilla y León Televisión va a celebrar a lo largo de este año una serie de encuentros con profesionales de distintos campos para analizar los retos a los que se enfrenta nuestra comunidad, para valorar nuestras fortalezas y también para hacernos conscientes de nuestros puntos débiles, aquello en lo que tenemos que ser mejores. Este es el objetivo de nuestro proyecto Horizonte. Horizonte es ese lugar donde se unen el cielo y la tierra. Horizonte es el lugar donde continúa el camino. Por eso queremos dibujar la ruta que nos guíe por la senda más segura hacia el frente, hacia el horizonte de esta tierra. Comenzar a tejer con los mimbres de hoy lo que será el mañana de Castilla y León. Queremos contar con todos para trabajar durante el próximo año en los 10 puntos estratégicos sobre los que debemos construir nuestro futuro. Escuchando la voz de líderes de cada una de las áreas, debatiendo ideas con expertos en encuentros temáticos selectos, donde establecer un mapa de retos y debilidades, pero también de fortalezas y oportunidades. En Proyecto Horizonte hablaremos de automoción. Es un sector clave para esta tierra, motor de inversión, de investigación y desarrollo industrial. Salud y bienestar. Enfrentarse al envejecimiento con una buena calidad de vida es uno de los retos en esta área al que se enfrenta Castilla y León. Empresas. El cambio tecnológico, la revolución en las formas de consumo y las nuevas fórmulas de emprendimiento están cambiando el ecosistema empresarial de la comunidad. Investigación, desarrollo e innovación. Los nuevos sistemas de investigación en red, la digitalización de procesos y la revolución digital suponen un reto para nuestros investigadores, pero una oportunidad para atraer talento. Campo. La competencia global de las materias primas unidas al cambio climático se convierten en retos para un sector que busca su futuro en la industria transformadora. Integración. No se puede dibujar el futuro si en ese cuadro no estamos todos. Universidad. ¿Cuál es su papel en esta era del conocimiento? ¿Estamos ante el despertar de una revolución que va a cambiar con casi 10 siglos de saber en las aulas? Turismo. La sostenibilidad, junto con la conservación del patrimonio, suponen dos retos para un sector en crecimiento que exige adaptarse al turista del siglo XXI. Territorio. El medio rural reivindica su lugar en un momento clave para Castilla y León. Educación. El futuro no se puede entender sin ellos, sin las generaciones del futuro, su formación, sus valores. 10 pilares sobre los que construir, 10 áreas en las que aportar ideas para avanzar. 10 puntos desde los que mirar nuestro horizonte. ¿Te apuntas? Y bajo el marco de este proyecto de Castilla y León Televisión, hemos venido hoy a León para hablar de investigación, desarrollo e innovación, pero ustedes pueden hacerlo desde cualquier lugar y utilizando las redes sociales y el hashtag o almohadilla Horizonte Innovación. Todos podemos aportar, de eso se trata, pero qué duda cabe que cuando se quiere ahondar y profundizar en una materia hay que preguntar primero a los que más saben. Hay que rodearse de los mejores y nosotros lo hemos hecho. Lo hemos hecho en anteriores foros en los que hemos hablado de salud y bienestar, también de empresas y por supuesto que lo hemos hecho también hoy. Así que me gustaría agradecer de antemano la asistencia de todos los profesionales que hoy van a participar en este foro, que no hubiera sido posible tampoco sin el patrocinio de BBVA ni la colaboración de Renfe, Paradores y Renault León Móvil. Y yo voy a dejar paso a los que más saben, y entre los que saben y mucho está nuestra ponente de hoy, Elena Herrero, presidenta y consejera delegada de HP para España y Portugal. Elena es además, y abro hilo, que dirían en Twitter, miembro del Consejo de Administración de Gas Natural Fenosa,
presidenta de la Fundación I+E Innovación España, patrona de la Fundación Cotec para la Innovación, vocal de la Cámara de Comercio de España, miembro del Consejo Rector de la Asociación para el Progreso de la Dirección, así como del Consejo de Acción Empresarial de la COE. Elena, por favor. Pues muy buenas tardes. Se me oye bien, ¿no? Muy buenas tardes a todos. Y bueno, gracias María y pues gracias por invitarme. La verdad que da gusto venir aquí, pero además no solo por lo personal, pues esta tierra tengo muchos vínculos personales, pero también por lo profesional, que realmente para HP es uno de los lugares más importantes que tenemos en España y un lugar donde realmente la innovación bueno, tiene lugar y se desarrolla. Y hoy, de verdad, es de esos días que sale uno con fuerza para, vamos, para mucho. Gracias, pero sobre todo enhorabuena. Enhorabuena por realmente abordar un tema que es, a mí me parece capital, que se entiende cuando hablamos de horizonte. Me parece que cuando hablamos de horizonte hablamos de futuro. Y hablar de futuro sostenible, que es lo que buscamos todos los que estamos como empresas, como país, como región, es hablar de innovación. Y por eso unir ese reto que decís, esos pilares fundamentales para desarrollo sostenible, para desarrollo de futuro de esta región, del país, de nuestras empresas, grandes y pequeñas, es, por supuesto, hablar de innovación. Yo digo que, además, la innovación es ese máximo común divisor que une de todos los sectores, de todo tipo de empresas, de todo tipo de departamentos, es a todos. Es algo que va muy unido y, sorprendentemente, cada vez más parece que le estamos dando la importancia. Y digo parece, y luego lo vamos a ver, porque realmente, si vemos Fondo Monetario Internacional, si vemos todos los informes que nos hablan de ello, aquel país, aquella empresa, aquella región que no innova, es aquella región que realmente no va a tener un futuro sostenible. Y por eso digo que importante el tema. Nosotros eso como HP lo hemos entendido bien y espero que pueda brevemente esbozarlo o dejarlo a lo largo de mi presentación. Y lo hemos entendido bien desde el año 1939, que en un garaje, bueno, surge, y es de donde surge Silicon Valley, al albor de nuestros fundadores, progresivamente intentándonos adaptar a ese mundo en transformación, es como nos hemos reinventado. Porque en el fondo innovar es en el fondo reinventarse. Y ese es uno de nuestros lemas, el Keep Reinventing, reinventarse. Eso es lo que lleva la innovación. Y lo podemos hacer a nivel de personas, lo podemos hacer, como digo, a nivel de empresas, lo podemos hacer a nivel de país o a nivel de región. Y si hay algo que quiero dejar hoy es no hablar de tecnología, pues como bien decíamos antes, es un habilitador, es el que nos permite, es el que nos ayuda, es el que nos impulsa. Pero realmente es la innovación como cambio de mentalidad, como cambio, como ese espíritu que realmente yo a lo largo del tiempo que llevo en esta compañía, que ya son más de 35, he podido ver que realmente se percibe. Es algo que muchas veces no está tan oficial. Como digo, a ver si esto... Cuando hablamos de innovación, nos vienen muchas palabras a la cabeza. Nos viene crecimiento, nos viene diferenciación, nos viene producto, nos viene servicio, nos viene experiencia, nos viene también, ¿por qué no?, eficiencia, claro está. Pero nos viene innovación, y esto cada vez más importante, de lo tangible y de lo intangible. Del mundo lineal, y ahora hablamos del mundo circular. Hablamos de atracción de talento. Es muchas cosas que nos vienen. Nos vienen en esa sensación que realmente engloba muchas cosas, pero sí nos engloba una sensación de
positividad, una sensación de crecimiento, de anticipación. Pero yo diría algo más. En el mundo de hoy, en un mundo en transformación, en un mundo global como el que estamos, que se está moviendo tan rápidamente, con unas necesidades de adaptarnos que casi nos produce angustia, supervivencia e innovación para muchas de las empresas es algo capital. Y ahí es uno de los temas más importantes. Nosotros cuando hablamos de supervivencia, lo digo en el sentido de qué tenemos que hacer, cómo está ocurriendo. Piensen, por ejemplo, que en los años 60 la vida media de las empresas, cuando hablamos del Fortune, pero de cualquier tipo de compañía, solía ser 60 años. Ya se estima que ahora están alrededor de 20 en el año 2020. Pero yo creo que incluso va a ser menor. Y empresas que antes ni hemos concebido empiezan a ser las más grandes, las que más, hablamos de Amazon, hablamos de Apple, hablamos de Microsoft, todas ellas. ¿Qué es lo que ha pasado? Tienen una base tecnológica. ¿Qué han hecho? Han visto una innovación, han visto una disrupción en el sistema. ¿Cómo estamos? Si es tan estratégico, si es tan importante para la supervivencia, si realmente tiene que ir tan unido a la estrategia de esa compañía, y aquí hago un matiz, de ese proyecto país, de ese proyecto región, si es tan estratégico, ¿cómo estamos? Como país, como región. Y aquí, y hay muchos estudios, el de Ecotec, el de la fundación que nosotros presidimos, Fondo Monetario, la Unión Europea, hay muchos estudios. Pero todos parecen decir que, a ver, bien, no estamos. Moderadamente bien. Bueno, si vemos por colores, veis los amarillos, los verdes van muy bien, los amarillos están moderadamente bien, los rojos parecen que están peor en ese mapa. Sí, 1,19 respecto al PIB. Un tema importante. La Unión Europea ahora mismo está al 2, incluso la OCDE al 2,3. Los Alemanias, que son como nuestros referentes, están al 3. Nosotros al 1. Nos queda por hacer. La crisis ha sido dura. En estos términos ha sido dura. El 50% de lo que invertimos es a nivel de empresas, es privado. El otro 50% sector público. Nuestros referentes, 2/3 invierten en las empresas. Bueno, pues tenemos que hacer. Y además, yo digo que en la crisis lo que nos hemos puesto es hacerlo urgente. Pero a veces, y esto lo digo también y nos pasa a todos en la vida, a veces hay que dedicarle tiempo a lo importante. Porque la innovación no se nota a corto, se nota a medio o largo plazo. Y esto es importante. Nosotros, desde la fundación que presido, y que son multinacionales diferentes, de distintos sectores, distintos países, y más lo que hemos hecho es un mapa de ver qué hacen los demás y ver si podemos hacer nosotros. Cómo podemos imitar, en qué podemos hacer cosas que están haciendo los demás y cuáles son los gaps, las diferencias entre ellos. Y hemos propuesto ese proyecto de ideas, que son 21 ideas diferentes, en 4 áreas que a mi modo de ver están muy relacionadas. Innovación, industria, educación y empleo. Y todo va unido. Y en el fondo es como nosotros hemos hecho como un mapa del metro en donde cada uno se va relacionando, porque se podrá innovar poco si no se tiene una buena educación, o si realmente no transferimos esa investigación o esos materiales o esos certificados al mundo de la empresa, poca industria se va a hacer. Industria, y cuando digo industria en el sentido más amplio. ¿Cómo estamos en el sector? ¿Cómo estamos en el sector en la región? 1,1, moderadamente. Nos queda por hacer. Ahora, aquí quiero dar algo optimista. Es extraordinario la palanca, que para mí es uno de los temas más importantes de educación terciaria, de educación universitaria en esta región. Es mucho mejor que la media, pero incluso también desde las mejores a nivel europeo. Con lo cual, tenemos los mimbres, porque sin educación, os aseguro que no hay ni innovación, ni futuro, ni crecimiento. Lo que hay que es saberlo llevar
realmente a la parte de industria. Ahora, si hay algo importante que hay que destacar es la innovación ha sido capital a lo largo de la historia. Las innovaciones son los que han marcado realmente todo lo que es el progreso, las civilizaciones, todo lo que es realmente nuestra historia. Y podemos ver desde el transistor de Bell, y todo el mundo piensa cómo nos ha podido afectar, y si no, aquí no creo que haya nadie que no le haya afectado, porque todos tendremos el teléfono cerca o algo más, o por ejemplo, el ordenador personal, alguien se puede imaginar, o qué ha supuesto la Internet. ¿Y qué decir? Por ejemplo, hoy hablamos ya con soltura que si la nube, que si el Internet de las cosas, ahora blockchain, que si hablamos, por ejemplo, de nanotecnología, que si hablamos de robótica, inteligencia artificial, y ya estamos hablando, porque ya es que estamos hablando, hoy he recortado no sé cuántos artículos de periódico y ya estamos hablando del coche autónomo, que es una mezcla de todos. O es que aquí no hay nadie que utilice, por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial del Waze, que es en el fondo, o esos chatbots que ya nos van a decir lo que tienes que hacer en casa. Hay muchas cosas. En definitiva, siempre la innovación realmente es lo que ha marcado la historia, ha marcado los hitos fundamentales. Ahora alguien pensará, ¿esto viene de la primera, segunda revolución industrial, tercera? No. La innovación ha sido importante desde que el hombre está realmente en esta tierra. Ha sido a lo largo de la historia. Y estando aquí en León, precisamente, es interesante, y sé que habéis porque además tengo aquí mi querido amigo Miguel Ángel, que realmente es el alma mater de nuestro centro aquí en León. Yo lo que bien me contaba el otro día, que habíais celebrado el 1950 aniversario de la fundación de la Legión Séptima, el origen de León, de la ciudad de León. Y además, viéndolo con él, realmente nos sorprendía, decíamos, si es que la innovación se remonta a tantos... Pero la falta de innovación, qué buen ejemplo. Y estábamos analizando el tema. ¿Y qué supuso para el Imperio Romano, la caída del Imperio Romano, que ha supuesto, bueno, millones de razones, seguro hay, pero hay una que destaca, y es la falta de innovación en las técnicas militares, la introducción por parte de los godos, de los bárbaros, en el estribo del caballo, que recordar que los romanos iban con legiones y iban a pie, porque no podían ir a caballo, porque no tenían estribo, porque si no tienes estribo no puedes clavar la lanza ni la espada, sales disparado. Los bárbaros, en la batalla de Adrianópolis, en Turquía, realmente es la batalla que determina el empiece de la caída del Imperio Romano. Es una falta de innovación en un momento determinado que determina la caída. Y lo pongo como analogía porque surge a lo largo de todo el tiempo. Por tanto, es importante innovar, pero es que dejar de innovar puede realmente llevarte a consecuencias muchísimo peores. Y ejemplos tenemos de todo tipo, porque ¿qué me dicen del caballo? Para la agricultura, para el transporte, o la brújula, para surcar los mares, para la comunicación, porque empezaron las comunicaciones desde el punto de vista de los distintos continentes, de los distintos mares, o los antibióticos. ¿Qué ha supuesto como innovación? El crecimiento, la población, gracias a ellos. Y, cómo no, algo importante, y quizá para nosotros siempre lo consideramos muy importante, que es la impresión Gutenberg. ¿Qué hubiera supuesto y qué supuso? Y además hoy que he estado en San Isidoro viendo los incunables, que eran todavía manuscritos, en ese momento, como bien decíamos, personalizados absolutamente porque eran a mano, ¿qué hubiera supuesto si no hubiéramos tenido la impresión de Gutenberg en ese momento para la transmisión de ideas en Europa? Algo fundamental. Por tanto, siempre la innovación es lo que ha determinado, en todos los sentidos. Y eso decía Mark Twain, que realmente, y esta es una frase del propio escritor, somos lo que somos gracias a Gutenberg. Lo decía un escritor, somos lo que somos posiblemente hoy gracias a la innovación. Es una manera también de verlo. Y esto lo hemos entendido nosotros. Y yo creo que es importante entenderlo en el mundo en que vivimos, este mundo VUCA, este mundo que es vulnerable, que es
perdonad el anglicismo, es incierto, es complejo, es ambiguo, en donde hay transformaciones sociodemográficas, un crecimiento de la población muy rápido, una combinación de distintas clases, iba a decir las clases medias creciendo, un movimiento además yendo hacia las ciudades con una multiplicidad de tecnologías, no solo una, sino muchas a la vez, que hacen que toda esta transformación tiene una componente importante, es que es exponencial. Y los hombres, los seres humanos, pensamos en lineal. Y cuando tienes algo exponencial, es ese agobio, es esa angustia que te produce. Es precisamente en eso que realmente lo que hay que hacer es adaptarse, y es ese tema que hablaba al principio de esa capacidad que tenemos de entender esas necesidades de los clientes, de los ciudadanos, en ese mundo de hoy, cómo nos adaptamos, cómo nos reinventamos. Y ahí puedo decir que nosotros dentro de HP lo hemos entendido bien, y lo hemos entendido desde el principio. Y ahí tenéis una imagen, la imagen del garaje de HP, que Bill y Dave, Hewlett y Packard, en el año 1939, y todavía se conserva hoy ese garaje como un símbolo de lo que ha supuesto la innovación. Innovación que hemos tenido a lo largo de todos los años, pero de una manera importante, y lo pongo como ejemplo, una compañía que surge en el 1939, ha vivido fusiones, separaciones, spin-offs, absorciones, todo lo que uno puede imaginar. Pero en el año 2015, ante este mundo VUCA, toma una decisión estratégica. Es que quiere ser más ágil, tiene que poner más foco, pero sobre todo, y esto está una de las decisiones más estratégicas, yo creo que se tomó porque es la mayor separación partida en dos, digamos, la compañía, para ponerle foco de nuevo en la innovación. Éramos demasiado grandes, demasiado complejos para poder responder a lo que estaba demandando. Innovaciones que además desde el origen, y tenéis allí muchos, desde el oscilador que dio origen a la película Fantasía, como la calculadora, la primera que fue al espacio, como la primera impresora que teníamos en casa, como por ejemplo hablar del ordenador personal, pero por supuesto hablar de algo que a mí me parece importante, ya que el centro de innovación a nivel mundial, y es el centro más importante de lo que es un pilar de la cuarta revolución, como es la revolución, la impresora en 3D. De hecho, aquí en León, muchos de los desarrollos que se hacen precisamente, no solamente para otras áreas de la compañía, pero para este área fundamental, que entendemos que va a ser uno de los pilares que va a transformar la cuarta revolución, porque hablamos de la fabricación aditiva. Y esto es importante porque democratiza, porque realmente acerca a grandes y pequeñas empresas a realmente poder fabricar productos a un coste y a una velocidad que antes eran inimaginables. También tenemos, y esto es muy importante, el tema en León. Nosotros somos 2.400 personas en toda España. Tenemos 2 centros de innovación, uno que está en Sant Cugat y otro de desarrollo que está en León. Y estos son también nuestros garajes, es una fotocomposición montada, pero que realmente, además, estando aquí, estando en casa, realmente yo creo que el talento, y es un buen ejemplo, un muy buen ejemplo de lo que es la colaboración público-privada, de lo que es la colaboración con la universidad. El origen de León, y aquí tenemos a Miguel Ángel, que lo conoce bien, viene de la universidad, de nuestra colaboración con la universidad, de traer ese talento y desarrollarlo y aplicarlo en todo lo que es el ecosistema global de la compañía. Dicho lo cual, voy a pasar a, digamos, reflexiones, como he dicho al principio, muy brevemente, de lo que nosotros llamamos las reglas del garaje. No es nada más que lo que harían, qué cosas a nivel individual, a nivel empresarial, a nivel de país, después de estos tantos años, cosas que yo veo que realmente
no se explican muchas veces, pero que son de gran sentido común, pero que son importantes a la hora de innovar. Porque yo, como digo al principio, es importante ese cambio de mentalidad, ese cambio, ese espíritu que realmente se vive cuando hay un tema de innovación. Primero, el primer lugar es mantener al cliente en el centro, es decir, poner el cliente en el centro. El cliente, que puede ser, si hablamos de la administración, puede ser el ciudadano, que si estamos hablando a veces del Departamento de Recursos Humanos, es el empleado, es decir, poner la persona, pero sobre todo poner al cliente en el centro. Nuestro futuro, el futuro en las empresas, entender, escuchar, observar, que no mirar, qué es lo que quiere el cliente, cómo lo quiere, qué es lo que está diciendo, cómo va a ser su futuro. Anticiparse a eso es fundamental para buscar esas soluciones, intentar solucionar esos retos que tiene. Hay que escuchar, y escuchar de manera importante. Hay que escuchar a los empleados. Una de las cosas que mejor hemos aprendido en HP es que ellos están más cerca de los retos que nadie. Ellos te dicen cuál es la solución. Tú le preguntas a alguien que está cerca y dime cómo lo harías tú en general. Aprendes. 72% de las soluciones, de las innovaciones, vienen de los empleados. A veces lo que hay que construir es ese canal, ese clima, que sean capaces de decirlo. Entiende lo que te da la tecnología. Y ahí muchos pues, no sabemos de tecnología, pero hay que preguntar. Porque la tecnología te da muchísimas posibilidades y pensar ahora con el Internet de las cosas, con la sensorización, cómo puedes cambiar la tienda, cómo puedes realmente anticiparte a lo que los clientes quieren, cómo puedes personalizar la oferta. Es decir, pregunta, pero entiende. Mira lo que hacen otros, los competidores, muy importante. Mira lo que hacen otros sectores, no tu sector, lo que hacen otros, porque a nadie le sorprenderá que muchos de los que han sido disruptores hoy se dedicaban a otra cosa totalmente distinta. Amazon no empezó, ahora vende de todo, pero empezó vendiendo libros. Fijaros la disrupción que ha habido en el mundo de la música, en el mundo de los medios, de la banca. Vemos alianzas que nunca lo hubiéramos pensado. Vemos a Volkswagen, por ejemplo, decir que es la compañía mejor de movilidad. Yo creí que yo era la de movilidad. Pues no, es él de movilidad, porque vemos a los sectores unirse, a colaborar. Y eso es uno de los temas muy importantes. ¿Y por qué lo digo? Porque es muy importante, y lo siento el anglicismo, hay que conectar los puntos, hay connect the dots. Tú estás mirando una cosa, yo cuando leo el periódico estoy pensando en 3 cosas distintas. Podemos hacer esto. Esa conexión de sectores y segmentos transversales que te da la tecnología, pero te lo da también, eso es innovación. Otro punto, ser líder, pero un líder diferente. No un capitán que manda, sino un líder que inspire, que haga que la gente tenga cómplices, que la gente realmente te rodees de un equipo que sea diverso, que realmente seamos capaces de ver cuál es el potencial que tiene la persona. Y vuelvo otra vez la innovación y la persona, porque eso es lo más importante. Y lo notas cuando tú ves equipos, cuando yo hoy estaba en León, cuando me voy a Barcelona y veo cómo realmente la gente busca soluciones. ¿O pensáis que la impresión 3D, que es una impresión en capas, surge realmente porque cada uno intenta buscar una solución e intenta dar lo mejor? Y de repente ese cuestionar los retos, ese cuestionar las cosas, ese cuestionar el status quo cuando mejor están yendo las cosas, en ese momento es realmente una de las distintas aplicaciones. Hablamos de salir de la zona de confort. En general, esto es muy difícil cuando las cosas te van bien. Es difícil cuando los recursos son escasos, pero en general es cuando hay que preguntárselo. Es salir cuando uno está cómodo, es preguntar qué es lo que puedo hacer, porque si no, no avanzas, si no, no aprendes. Y el mundo de hoy necesitas estar permanentemente aprendiendo. El que no aprende y va para atrás, porque los demás se mueven. En este mundo global los demás avanzan. Si tú te estás quieto, vas para atrás. Y esto es también una reflexión que yo creo que todos aprendemos. A ver.
no esperes sí de todo el mundo. Yo hay muchas veces, y a lo largo de mi vida, y conforme te vas haciendo mayor, vas viendo que eso cada vez es mayor. Las compañías, me imagino, las grandes y pequeñas, cuanto más grandes evidentemente más, pero también las instituciones, las administraciones, las universidades, hay máquinas de impedir. Yo digo que hay máquinas que tú vas con una idea y te dicen que no por principio. También te lo dicen en casa, pero quiero decir que esto es la vida misma. Hay que luchar contra eso, porque cuando uno quiere innovar, quiere hacer algo diferente. Y el status quo, ya hablábamos hace 5 minutos por los riesgos, la mente humana rechaza el cambio, porque no lo controla. Y como no lo controla, le da miedo. Entonces, es importante probar, experimentar. Para innovar hay que experimentar, hay que fallar, no pasa nada. Y lo importante es realmente aprender de ese. Siempre digo, es mejor pedir perdón que permiso, porque realmente eso es lo que marca la diferencia, evidentemente con todo el control. Pensar en grande. Pensar en grande seguramente es de los lemas más importantes que tenemos los seres humanos y que cuando empiezas joven lo piensas y piensas muy grande, piensas muy alto, es el Altius Citius Fortius, es decir, piensas que puedes ir más allá, tienes que soñar. Eso te hace avanzar, te hace buscar la excelencia, te hace mejorar, pero eso es lo que lleva a la innovación. La innovación es mejorar, es ir a solucionar, es buscar las soluciones, ver el punto de vista de la solución, no ver los retos como problemas. Y eso es una habilidad, eso es un desarrollo, eso es una de las capacidades más importantes que se necesitan en el mundo de hoy. Es precisamente empujar donde se pueden hacer las cosas mejor, ahí, en esos límites, es donde aportas algo diferente. Es en los límites. Es en esa conexión en donde realmente encuentras la innovación. Y además, tesón, esfuerzo, trabajo. Como decía Picasso, te tiene que coger trabajando. La innovación no se improvisa en un día, te tiene que coger trabajando. Esa bombilla te coge allí. Y hay una característica importante de la gente que innova, es que es resiliente. Se levanta, es como el junco. Sí, cae, pero se levanta. Y se levanta con las fuerzas y con la energía de realmente haber aprendido. Y eso lo aprendes en los equipos que son innovadores. Son equipos que realmente buscan y se levantan y además son muy fuertes. Y realmente en ese sentido es otra de las áreas importantes. Tema importante, y sobre todo hoy en día. Porque antes teníamos el inventor, pero si hay algo importante, más que el trabajo en equipo, es la colaboración. Y aquí el mundo de hoy no se puede innovar en silos, se tiene que innovar en abierto, se tiene que innovar con otros, se tiene que innovar empresa grande y pequeña. Y es por eso que resalto el tema de la colaboración, que me parece puesto clave, palabra clave. Colaboración que va unido a confianza y a veces es gente que es competidora, empieza a colaborar. Grandes y pequeños, público-privado, universidad, empresa. Los grandes países que han avanzado muchísimo. Una Alemania, leí esta mañana, hay un artículo buenísimo hoy en el 5 días en El País, que está hablando precisamente de cómo ha creado esos clústeres de innovación, clústeres que realmente están sectorizados. Algo importante, innovación abierta, innovación que realmente permita que todos, clientes, partners, todo el ecosistema, porque realmente en un mundo global eso es importante y eso es lo que realmente lo define. Y aquí hago el matiz de diversidad y todo el mundo pensará en el género, que por supuesto, pero la diversidad es algo más. La diversidad lleva creatividad, es diferentes entornos, diferentes sectores, género, edad. Nosotros tenemos gente, por supuesto, ingenieros, que hacemos tecnología para todo tipo, pero tenemos sociólogos, tenemos psicólogos, tenemos electrónicos, matemáticos.
economistas, porque realmente necesitas todo eso para realmente ser creativo. Necesitas una visión calidoscópica y es eso fundamental, de nuevo, para la innovación. Y por último, y la pongo en inglés porque esta sale directamente del garaje. De hecho, hoy teníamos lo estaba viendo y es una de las que sale en el garaje y que está todavía puesta exactamente como lo dicen. Lo tenían en el garaje. Dice, si no contribuye, no salga del garaje. Si un producto, un servicio, una experiencia no aporta valor, no debe salir, porque realmente no es innovación. Y esto es importante porque realmente tiene que ser relevante, tiene que aportar valor. Y valor en el mundo de hoy es un valor que también tiene factores y muy importante como la sostenibilidad. Pero tiene un valor también y muy importante que es que se pueda contar, que sea transparente, que realmente esté basado en valores. Y algo muy importante que a mí me parece que es fundamental y es que cuando la innovación es muy importante el qué, pero es muy importante el cómo hacemos las cosas. Porque si las cosas son sostenibles en el tiempo, es porque realmente se pueden contar, son íntegras, han aportado valor, pero se han hecho de la manera correcta para hacer que el mundo realmente sea mejor. Por lo tanto, y en definitiva, y con esto ya termino, estamos en un mundo en transformación, en un mundo que realmente está cambiando muy rápidamente, que tenemos grandes retos, nuestras empresas, grandes, pequeñas, nuestro país, Castilla y León. Y la innovación no es una alternativa, es una necesidad. Pero la innovación es algo que va con las personas. No innovan las máquinas, innova las personas. Por tanto, lo más importante para la innovación es un cambio de mentalidad, es un cambio de actitud, que lo llevamos a la persona, que lo llevamos a nosotros. Y eso nos va a marcar realmente el futuro. Así que yo, sinceramente, invito, creo que tenéis el talento, como digo, la educación, que es la semilla más importante. Así que yo auguro, lo único que tenemos que ver cómo lo podemos hacer a esta región realmente un futuro claramente basado en la innovación. Muchísimas gracias.